Este es el adiós que la gente de River, uno de los clubes en los que el Mariscal Perfumo brilló, le dedicó hoy, antes del partido con San Pablo. Este es su estudio, este es su programa, ESPN fue su casa desde que empezó a trabajar aquí en este canal en el año 2002. Hablemos de Fútbol es su sello, es su símbolo, además de ese abrazo de gol con el que nos despedía en cada programa, en cada momento. Es un día tan difícil como aceptar la muerte, sobre todo cuando es de una persona que se respeta, se quiere, se disfruta, se comparte, y cuando llega de manera inesperada, todo se hace peor. Pero Roberto Perfumo dejó en todos los que trabajamos en esta casa, muy adentro nuestro, una sonrisa cuando llegaba, cuando nos decía hola, hola nene, cuando pedía su cortado, cuando empezaba a contarnos qué íbamos a tener el programa y qué pensaba él de esto y de aquello. Y lo hacía con una absoluta generosidad, porque el Mariscal Perfumo era básicamente, además de un crack eterno, una persona absolutamente generosa, entregada, alegre, sonriente, comprometida, que siempre nos enseñaba un poco más. Por eso vamos a dedicar todo el programa a recordarlo, a transitar el dolor que sentimos cada uno, la tristeza, la nostalgia por no tenerlo, y por extrañar toda esa enseñanza y toda esa generosidad que nos daba en cada programa y en cada momento que compartíamos con él, porque eran muchos fuera de cámara que disfrutábamos quizás mucho más que los que teníamos aquí delante. Estamos con el patrón, estamos con Marcelo, estamos con todos nuestros compañeros que lo veían en cada momento del programa y que lo disfrutaban en cada silencio, en cada palabra, en cada anécdota. Vamos a presentar la historia de Roberto Perfumo y después le vamos a dedicar todo Hablemos de Fútbol a él. Roberto Perfumo fue uno de los defensores más destacados de la historia del fútbol argentino. Nació el 3 de octubre de 1942 en Sarandí. El Mariscal hizo las divisiones inferiores en River, pero su debut fue jugando para Racing en enero de 1964. Perfumo se fue asentando en el primer equipo hasta que llegó Juan José Pizzuti como entrenador en 1965 y se formó el famoso equipo de José. En el 66, Racing ganó el torneo de primera división con una gran campaña en la que solo perdió un partido de los 38 que jugó. Este título lo llevó a jugar la Copa Libertadores del 67, en la que venció a Nacional de Montevideo en la final. Así accedió a la disputa de la Copa Intercontinental ante el Celtic escocés, luego de perder el partido de ida en Glasgow por 1-0 y ganar en Avellaneda por 2-1. El desempate se disputó el 4 de noviembre de 1967 en el Estadio Centenario de Montevideo. El ya mítico golazo del Chango Cárdenas le dio el triunfo a Racing, que se convirtió así en el primer equipo argentino campeón del mundo, con el sabor especial de haber ganado el título que había perdido Independiente en 1964 y el año posterior ante el Inter de Helenio Herrera. En ese conjunto dirigido por Juan José Pizzuti, Perfumo hizo dupla central con Alfio Basile, conformando un sólido bloque defensivo con Martín y Chavay como laterales, que se completaba en la mitad de la cancha con la experiencia de Humberto Maschio, el aporte de Rulli y el tridente ofensivo compuesto por Raffo, Cárdenas y Rodríguez. Luego de 232 partidos y 16 goles en Racing, en 1971 se fue a jugar al Cruzeiro, donde ganó 4 títulos para regresar a River 3 años más tarde, formando parte de otro equipo histórico, el campeón de 1975, que cortó una racha de 18 años sin títulos para los millonarios. En aquel conjunto que dirigía Ángel Amadeo Labruna, Perfumo tuvo un aporte fundamental y similar al de otros grandes valores del momento, como el Pato Filiol, el Beto Alonso y JJ López. El Mariscal se retiró del fútbol en octubre del 78, a los 36 años, luego de 135 partidos y 3 goles convertidos con la banda roja.
El Mariscal también dejó su huella en la selección argentina. En 1966 jugó como titular los 4 partidos que Argentina disputó en el Mundial de Inglaterra, donde el equipo perdió ante los locales en los cuartos de final. Luego de la ausencia del equipo albiceleste en México 70, Perfumo integró el plantel que disputó el Mundial de Alemania, siendo capitán y titular en 4 de los 6 partidos del torneo. En la defensa del equipo ideal de la historia del fútbol argentino, Perfumo ya tiene un lugar asegurado, un privilegio para pocos, ganado a lo largo de su exitosa trayectoria. Bueno, muchachos, ¿cómo va? Marcelo. Acá estamos, buenas noches. Difícil, ¿eh? Sí, fue un día complicado, desde bien temprano, cuando a medida que nos fuimos levantando, nos fuimos enterando de esta desagradable noticia y bueno, nada, pasando todo el día con la ilusión de ver si se podía revertir algo que se veía medianamente bastante complicado y que bueno, terminó como ya todos sabemos. Y bueno, como recién decía bien Fernando en el informe, quedó en los corazones de ese equipo ideal del fútbol argentino, también quedó en los corazones de todos nosotros porque nos dejó muchas enseñanzas durante estos años que yo estuve acá y con sus anécdotas, con sus historias y con todo lo que nos entregaba fundamentalmente entre bloque y bloque, en las pausas. Conocí una persona de mucho corazón y muy amable, así que nada, el dolor es fuerte. Sí, el impacto de la sorpresa, de lo inesperado, de estar planeando estos programas, los de estos días, a esta noticia, el golpe es duro de asimilar, pero también, patrón, yo decía mientras charlaba con Marcelo o con los compañeros preparando el programa, que permanentemente viene a mi cabeza esos momentos previos a los programas con tanta sonrisa, tanto relajo, de compartir impresiones e intercambios con el Mariscal que después volcábamos en el aire, pero que siempre eran con una gran alegría y una gran generosidad. Es muy duro, es muy difícil. Yo siempre vi al Mariscal como un padre, como una persona que era un guía, como un hombre que tenía siempre la palabra justa en el momento adecuado, a veces la opinión que nadie esperaba. Va a ser muy difícil sacarlo de la mente, ¿no? Sacarlo y seguir adelante en el camino cuando uno tiene gente tan positiva y tan importante en el camino que va dejando, que deja huella y que termina siempre estando parte de lo que somos, y más en este estudio, más en ese asiento, más en esa cara, más en esa expresión, más en ese saludo. Yo creo que perdemos un hombre que no se va a volver a repetir. Creo que esta casa y este sello pierde un alma de verdad que va a ser siempre parte de lo que somos, y vamos a tratar, como digo yo, estar a la altura, por homenaje a él, por recuerdo a él, porque lo merece. Se nos adelantó un poco, trataremos de llegarle cuando Dios quiera, pero lo que sí es cierto es que es muy difícil hacer este programa sabiendo de que el Mariscal, así no esté en el estudio, no nos está escuchando, viendo, ¿no? Ustedes nos pueden acompañar a través de nuestro perfil en Twitter. Recuerden que es @HDF_ESPN, el hashtag que elegimos durante todo el día aquí en ESPN es Adiós Mariscal, para contarnos lo que quieran. Es un futbolista además que marcó varias épocas, y hoy durante el día cualquiera podía encontrarse con alguien que le guste el fútbol y que le diga: era el ídolo de mi papá, o era mi ídolo, o cuando empecé a ver fútbol me decían míralo a Perfumo, y tenía esos apodos que es muy difícil que alguien que no le gusta este deporte diga Mariscal no piense en Perfumo. Eran ese tipo de personalidades o de trayectorias que imponían determinados textos o determinadas palabras, y una de ellas era Mariscal, y después, por suerte, desde aquí impuso el abrazo de gol, y todas marcas que dejó Roberto, porque cuando se retiró, ¿te acordás, patrón, cuántas veces nos contaba lo que le costó ese primer año? ¿Sí? La ausencia que sentía de no haber jugado más, pero rápidamente en la comunicación encontró una manera de jugar con la gente y de jugar con nosotros, con sus compañeros, y fue uno de los primeros que logró, me parece, desde el conocimiento que tienen
ustedes y que tenía él del juego, de vivirlo tan adentro, de llevarlo a casa, ¿sí? De transportarlo llanamente a través de la tele, llevarlo a la gente, ¿no? Que lo admiraba, pero que también empezaba a entender un poco más. Ahí también desde los medios, Roberto, y por supuesto también desde la página de Olé que tenía todos los martes, empezó a encontrar otro camino para canalizar esa pasión y ese dolor que le significó dejar. Siempre lo comentaba, ¿no, Guille? Siempre nos decía que él nunca se acostumbró a dejar el fútbol, que nunca pudo asimilar dejar las canchas, que tuvo que ir a psicólogo, nos decía, sí, sentado tomando café, nos decía, yo nunca me acostumbré a estar afuera, nunca me acostumbré a tener que dejar de jugar. Me decía también particularmente que cuando estuve en el año 93 en Colombia, se había fijado en mí para llevarme a Santa Fe. Yo tenía 20 años cuando eso. Y el día que nos juntamos acá el primer día, en el primer Hablemos, me dijo, ¿sabes que yo te quería llevar como jugador y ahora te tengo como compañero? Yo le decía, Roberto, para mí es un orgullo, porque una de las cosas, Guille, más lindas que pudo haber pasado es que era el ídolo de mi viejo. Roberto era el ídolo de mi viejo jugó al fútbol y creció jugando al fútbol, viéndolo, lo vio con la selección argentina, lo vio campeón del mundo y decía, ese es un central de verdad. Y yo tenía todas las noches, me sentaba a tomar un café con él, cuando salíamos a comer era un personaje brillante, brillante, tenía las mejores anécdotas. Yo siempre digo algo, chicos, no se van nunca. Esta clase de gente va a estar siempre con nosotros y es la verdad. Dejaba muchas marcas, porque era muy porteño. Sí, sí, muy de barrio. Muy de acá. Muy de barrio, tango, sí, fútbol. Ir a comer y las anécdotas y el café y quedarte hasta cualquier hora que podías charlar. Y yo le decía, patrón, que nosotros que tuvimos la suerte de jugar a la pelota, nos encontramos desde que empezamos a estar acá, en este canal, nos hemos encontrado con tres personas que son... que han sido futbolistas extraordinarios, que nos dejan de enseñanza día a día, pero que a su vez son tres personas hiper humildes, que son Mario Kempes, que es Quique Wolf, y bueno, y ahora la ida de Roberto. Y la verdad que ese tipo de personajes, son personajes futbolísticos en la historia del fútbol argentino, que nos enseñen, que nos transmitan y que se desenvuelvan con la humildad que se desenvuelven ellos tres. La verdad que son pocos los que tienen la suerte de poder disfrutarlos en un canal y la verdad este canal nos ofrece esa alternativa que gracias a Dios nosotros la absorbemos, la canalizamos y la disfrutamos. Porque por eso yo remarcaba cuando arrancábamos el programa la generosidad. Vos podés tener mucho conocimiento y toda esa experiencia y de ser Roberto Perfumo, ponerte en un lugar más elevado, no compartir, no abrirte para que otros te puedan disfrutar. A mí me pasó en el último año, desde que llegué a ESPN y empecé a tratar con ustedes y con él. Bueno, iba a trabajar con Perfumo y conocer a Perfumo me generaba toda una sensación de cómo me iba a acercar. Por eso estoy tan dolido, pero además por eso tengo ese recuerdo tan grato de que a través de una palabra, de un chiste enseguida, vos entrabas al mundo de Perfumo y a partir de ahí podías empezar a disfrutarlo, porque además estamos hablando de probablemente el mejor marcador central de la historia del fútbol argentino. Podremos sumar a Pasarela y alguno pensará, bueno, no, son 2 o 3 nombres, no mucho más. Y además, muchachos, cuando Roberto pasa a Cruzeiro, cuando pasa a Brasil, no era común transferir futbolistas, no era común transferir defensores y no era común ir a Brasil. Un argentino a Brasil. Un argentino a Brasil. Y jugar solo en las defensas del equipo brasileño, como siempre decía, ¿no? Él decía, todos los negritos se van y me quedo solo. Y yo era feliz solo. Sí. Y siempre cuando agarraba, yo me recuerdo tantas cosas, chicos, pero cuando iba a arrancar el programa, agarraba la hojita de papel y siempre lo veía yo anotando algo. Sí. Yo quedaba con la sensación de, ¿qué será lo que anota, Roberto? Sí. ¿Qué será lo que pone? Lo primero que hacía era la canchita. Después empezaba con las anotaciones, ¿no? Y cuenta cuando llegó a Cruzeiro, que bueno, le costó adaptarse, tenía ganas de volverse, los primeros meses le costaron, la mujer le decía, no te puedo decir, esta gente confió en vos. Sí. Y que llegó y había un montón de jugadores al costado de la línea de cal en el primer entrenamiento. Y viste cómo era Roberto. ¿Y estos quiénes son? Son todos marcadores centrales que lo vienen a ver a usted.
Claro, lo habían llevado a Perfumo para que les enseñe también a los que venían en categorías menores. Les vamos a contar un montón de historias, por suerte la mayoría con esta sonrisa que trata de maquillar el dolor profundo que tenemos aquí en esta casa, que era su casa hace desde el año 2002, que Roberto entró a ESPN, y su programa, que era Hablemos de Fútbol. Quique Wolf, ese otro referente tan importante que tiene este canal, que jugó con el Mariscal, que era su amigo, y que por supuesto desde el dolor nos cuenta sobre Roberto Perfumo. Yo empecé a jugar en Racing y de pronto después del 66 empecé a practicar con la primera y bueno, ya Roberto había sido campeón con Racing, había jugado el Mundial y sin embargo yo tomaba el tren desde San Isidro a Retiro y Retiro me tomaba el 22 para ir a Avellaneda. Y eso se terminó de hacer, lo del 22, porque Roberto me pasaba a buscar con su Fiat 600 por Retiro en ese momento. Y bueno, y aprendí mucho de Roberto, porque fue el que más me cuidó, porque fue el que más me orientó, el que siempre estaba cerca. Y después, bueno, jugamos mucho tiempo juntos, yo pegado a él, ¿no? Lateral derecho y él como marcador central. Cuando jugaba y cuando estábamos cerca y cuando teníamos posibilidades de hablar y de... Yo le tenía un respeto muy grande a Roberto, pero muy grande. No había una gran diferencia de edad, pero bueno, tenía un respeto muy grande porque era respetado por todos y porque además, bueno, siempre intentó hacer y hablar cosas conmigo para que yo creciera. No para que quedate a un lado porque la figura soy yo, ¿no? Sino al contrario, sentirse feliz porque a otro le iba bien. Roberto tenía todas las condiciones para jugar al fútbol donde jugó, donde fue un mérito grande de Pisuti, porque Pisuti lo sacó de jugar por izquierda y lo puso por derecha. Siempre me acuerdo que me contaba él, me decía, el primer partido que me hizo jugar como marcador central por el lado de la derecha jugué muy mal. Y yo le dije a Pisuti, no puedo jugar ahí. Y me dijo, usted va a jugar ahí, usted va a ser el 2 de la selección argentina, va a jugar el Mundial de Inglaterra y me tiene que traer un piloto Burberry. Y bueno, la cosa sucedió así. Roberto era un hombre que llegaba a los dos lados, jugaba por atrás mío, por atrás del otro lateral, por el Panadero. La línea de 4, no te olvides que me tocaba jugar a mí, el Perfumo, Basile y el Panadero. El Panadero y yo nos íbamos al ataque como si fuéramos delanteros y él podía con todos. Y tenía mucha calidad, era duro, muy duro, pero tenía mucha calidad. Una capacidad futbolística de esos que vale la pena mencionarlos y verlos. Es muy difícil y nunca me interesaron hacer comparaciones con otros, pero si alguno me dijera, ¿vos con quién te sentías seguro? Con Roberto. Hubiese jugado toda la vida al lado de él. Bueno, imagínense que no solo el mundo del fútbol está conmocionado con la muerte de Roberto. Todo alguna vez el que tuvo alguna relación con este deporte lo siente y lo sintió. El presidente de la República, Mauricio Macri, en su cuenta en Twitter, Roberto Perfumo, un verdadero señor, y el saludo, ¿no? Y todo el afecto para la familia, para los conocidos y el respeto del presidente Mauricio Macri. También Matías Almeida. Hoy el fútbol argentino perdió a un grande. Mis condolencias a la familia del Mariscal Roberto Perfumo. Y también el ratón Roberto Fabián Ayala. Qué tristeza, mis condolencias a los familiares y amigos de Roberto Perfumo, que en paz descanse, Mariscal, otro referente del fútbol argentino en ese puesto. Y me acuerdo tanto, patrón, en esas... No solo las charlas, sino cuando se cruzaban acá en algún momento del aire, y ustedes se hablaban de central a central, o vos le decías, bueno, Mariscal, usted sabe que para nosotros en ese lugar, porque son también como una raza aparte. Para mí siempre fue el maestro, y lo tomaba y lo tomé siempre así. O sea, desde que llegué a este canal y me tuve la oportunidad de sentarme junto a él, tenía un ídolo al frente, un maestro. Me recuerdo cuando en el 2008 fuimos a la gala de los Martín Fierro, que yo le decía en la mesa que iba a ganar el Martín Fierro, hablemos de fútbol, y me decía, ya es hora que todos estos entiendan quién es bueno. Tengo todos los mejores recuerdos, pero y tantas nubes en la cabeza por lo que acabo de pasar, que me parece tan injusto, tan absolutamente difícil de aceptar. Como dijo Marcelo de esta mañana, yo no lo podía creer. Yo de todo el día y ahora con la noticia todavía no, como que no asimilo lo que
que pasó y mucho menos lo que perdimos. Sí, es muy complicado. No solo por la talla de la persona, la muerte siempre es difícil de aceptar, cuando es repentina mucho más, pero cuando uno piensa, y como dice el patrón, tiene esos recuerdos en la cabeza y que siempre te llevan a un lado positivo, ¿no? Es muy difícil no entrar por esos lugares. Las sensaciones de tranquilidad por quien era, pero también la pesadumbre de no tenerlo más, porque no contar con esa riqueza a veces es más difícil. Ahora, también para el fútbol genera este tipo de situaciones, lo que eleva su talla mucho más, Marce, porque estamos hablando de, serán 10 las personas más importantes de este deporte en la Argentina, y Roberto seguramente va a estar ahí adentro. Sí. Hay muchos chicos que no lo conocen, que no saben quizás quién había sido. Pero vos viste el reconocimiento hoy en la cancha de River y seguramente va a ser mañana en la cancha de Racing, cuando Racing juegue con Lanús, y en todas las canchas del fútbol argentino. El reconocimiento, el silencio seguramente que va a haber en todos lados, que habitualmente en este mundo en el que vivimos no siempre existe, y eso va a ser hacia una persona respetada, querida, valorada, y que le ha entregado mucho a nuestro fútbol. Bien, vamos a volver después de la pausa. De último, cuando los últimos no eran el último y expulsado. Claro. Se la tiro adelante y me pegó una patada. Me pegó, creo que en el tobillo, en la pierna, en el pecho, todo. Mamulazo. Claro, yo me iba al gol. Entonces, yo, claro, Roberto Perfumo, el mariscal, y viene y me dice... ¿No es cierto que no te dice nada? No, le digo, perdóname, no. Casi le pido disculpas yo. Me había Esa anécdota tiene una prolongación antes en el vestuario. Mostaza Merlo era nuestro periodista, sabía todos los chismes de todo. Y yo le digo, se cambiaba al lado mío y al lado el negro. Y digo, che, el pibe de argentino juega bien. Yo me hacía siempre que no sabía nada. Y dice, sí, ojo que sirve el pibe. Dice, ojo que el pibe ese sirve de verdad. Bueno, parte de la historia de Hablemos de Fútbol, con algunos invitados, ¿no? De una talla más o menos como Diego Maradona, estaba con Batistuta compartiendo aquel programa en el año 2006 y era uno de los programas de Perfumo más recordaba, porque lo hacía en combate y apareció Diego como una sorpresa para Batistuta y bueno, se generó toda esta charla futbolera. Y en términos de también lo que decía Quique, de que era duro, un defensor duro, pero con mucha calidad, siempre se comentó que el mariscal te iba fuerte y que si existía tarjeta como ahora le iba a ser muy difícil jugar. Él también lo admitía, eso es verdad. Pero ninguna ¿Te era acordás lo que decía, patrón? No es falta. Para mí nunca es falta. Cuando en las polémicas fue penal, para mí nunca falta. Pero yo siempre en esos comentarios, en esa polémica que siempre existe, en que se jugó en la época anterior, entonces no hubiese jugado en esta, estoy totalmente en desacuerdo, porque jugadores como Roberto trascienden por encima de cualquier ley del fútbol. Hubiesen jugado ahora o dentro de 50 años, porque tenía una capacidad, un liderazgo, un don de mando, y se le notaba. Cuando llegaba al canal, lo primero que hacía es ir al bar, tomarse un cortado, pedir un cortado y esperar que llegáramos, y uno se sentaba con él para escuchar qué le había pasado en el día, con quién había hablado, y me preguntaba, ¿qué tal es aquel? Yo le decía, no, más o menos. ¿Qué tal es Roger Martínez? Me decía. Me parece que sirve, pero, o sea, con una naturalidad, sí, con un manejo de criterios, con unas expresiones que era muy difícil no estar al lado de Roberto y disfrutar. A todos nos gustaba estar al lado de él por las expresiones, sí, por la manera de hablar. Y cuando agarraba, tenía muchos futbolistas preferidos. Sí, siempre en un sí, equipo tenía, bueno, por ejemplo, me acuerdo cuando la aparición de Franco Cervi en Central, lo tenía enloquecido. ¿Sí? Entonces, y si el técnico lo ponía, y si no lo puso a Cervi, lo tenía que poner a Cervi. Y en River con Pisculichi. Con Pisculichi también. ¿Te acordás? Y si no lo hace jugar a Pisculichi, no. Y con Román tenía una debilidad tremenda. Sí, con Riquelme tenía. Bueno, siempre los futbolistas de buen pie les gustaba sí, mucho cómo jugaban. Qué sé yo me tengo las imágenes de cuando íbamos a cenar, ¿viste? Porque
Fue al Yo anecdotario traté de ponerme permanente. siempre enfrente de él. Sí, generalmente enfrente, porque, viste, cuando somos muchos, unos hablan por allá, otros hablan por acá. Pero era entretenida, eran largas mesas, sobremesas. Sobre todo las anécdotas, ¿viste? Porque además él se manejaba, él y todo su grupo, Coco Basile, Mostaza Merlo, el Panadero Díaz, Babington, El Pato. El Pato, son de esa camada de futbolistas de códigos de camarín, de códigos de amistad, que lamentablemente con el tiempo de a poco se han perdido. Y es bueno escucharlo, porque son otro tipo de exfutbolistas que se les valoraban más, que se cubrían más, eso de espalda contra espalda, ¿viste? Y que venga quien venga, no de pelearse, pero desde la gráfica de lo que lo estoy diciendo. Era otra época y siempre era bueno escucharlo. A medida que fue transcurriendo el tiempo hasta hoy, todo eso como que se fue deshilachando y se fue perdiendo y se fue perdiendo y se fue perdiendo, y ahora no es lo mismo que hace 20, 30 años atrás. Entonces era lindo escucharlo y todas esas anécdotas que uno no la pudo vivir, te hacían reír, te hacían entretener y la pasábamos bien. Vamos a ver cómo lo recordaban sus compañeros, esas viejas camadas de futbolistas de esas características que dice Marcelo y que para el Mariscal eran sus compañeros. Un ganador, un tipo con una presencia espectacular. Y yo nunca vi un 2 como él. Yo me acuerdo que Roberto tenía fisurado un dedo en el pie y había que infiltrarlo para jugar. Y estábamos con el doctor y nosotros lo agarrábamos de la mano y dice, ahora aguantá que estos pinchazos duelen, pero el hombre aguantó y salió a jugar. Sentíamos que con Roberto era imposible, que cada uno de nosotros podríamos fracasar en hacer algo. Un amigazo, un tipo de mi adolescencia y de mi juventud. Yo lo miraba que Roberto es un tipo que salía a marcar, marcaba muy bien, salía, era rápido ahí atrás. Y entonces el back que yo tenía, central que tenía en ese momento, no llegaba la jugada anticipada como lo hacía Roberto. Creo que Pizzuti ya se daba cuenta de las condiciones naturales de Roberto. Y entonces lo hablé con él y mira, Roberto, yo pienso que vos de dos tenés que andar muy bien. Tenés que andar muy bien porque tenés velocidad, tenés marca. Hay veces quedaba solo. Y bueno, venía en pelotazo largo y él llegaba siempre. El mano a mano era impasable. Obviamente que en ese tiempo no había tarjeta amarilla, no había nada, entonces Roberto con la velocidad que tenía siempre llegaba con la pelota, el tipo los cruzaba. Por eso Racing atacaba permanentemente, yo lo dejaba solo, no íbamos todos de ataque. Y él siempre llegaba y lo volteaba y no había expulsión, no había nada. Yo creo que ahora con el cambio de reglamentación, Roberto no podría jugar, salvo que no hicieran una línea de 4 como debe ser, ¿no? Hay una anécdota de él cuando se fue a la selección, que él no creía que estaba en la selección, todavía no estaba, y yo le dije, usted va a ser la selección y va a ser titular, y le digo, me dice, no, maestro, hay otro que están antes que yo te digo que va a ser la selección y te dejó un piloto, te dejó un piloto. Me dice, bueno, sí, me lo agarró como si fuera, viste, como un chiste. Y le digo, bueno, queda ahí la apuesta, pues, y llegó a la selección, fue, jugó y él cumplió, me trajo el piloto. Cuando era pibe lo admiraba y hoy que ya paso los 50, lo sigo admirando, pero mucho más todavía, porque también admiro no solamente al jugador de fútbol, sino al ser humano que conocí. Por el Club Atlético River Plate, por supuesto, envió todo su apoyo a Roberto y lo acompaña en esta difícil situación. Fuerza Mariscal, el tuit de temprano, cuando se conoció la noticia de su accidente bien temprano por la mañana. Y Racing Club que lo despidió con un adiós Mariscal, simplemente para el club que, bueno, la verdad es que Roberto quería tanto. Y el Cruzeiro, en el que finalmente, después de costar la adaptación, estuvo 5 años, el Cruzeiro está de luto, muere Roberto Perfumo, uno de los mejores. Con tanta clase defendió nuestros colores.
Fue muy impresionante esa historia con el Cruzeiro, que después lo vamos a desarrollar por lo que le costó atravesar y por el tiempo que estuvo. Es más, se empieza a quedar gracias a la insistencia de la esposa. De la mujer. Vos no te podés decir porque esta gente si no se apostó por volvía, vos. decía. Si no se volvía. Y después no lo podían largar. Ya venimos. Estuve todo el año entrenando, tomando 4 colectivos, tranvía subterráneo para ir y trabajar a la mañana. Para llegar a jugar en Para reserva. llegar a jugar en cuarta. Ah, en cuarta. Y llegué y me olvidé la cédula. ¿El día que te citaron te olvidaste Sí, la cédula, sí. el documento? Me puse un saco amarillo, bien elegante, toda la familia me despedía, porque el colectivo pasaba a 2 cuadras de casa. Fantástico. Todo despidiéndome. Y cuando llegué, Duchini Ernesto me dijo, dame la cédula. Y me manoteé y no la tenía. Uy, no te puedo Me creer. quería morir. No jugué ni un solo partido. No jugué. Duchini me dijo una cosa que nunca más me lo olvidé. Colgate la próxima vez colgate la de los testículos. Sí. Y yo nunca más, ni en el partido de seleccionado iba sin cédula. Ajá. Llevaba cédula a todos lados, como una obsesión. Fantástico. Muy bueno. Bueno, es cierto, porque la contó acá muchas veces, nunca salgo sin la cédula, que ya ahora no existe la cédula, pero... yo nunca vi a Roberto conduciendo un auto. ¿Cómo? Nunca lo vi conduciendo un auto. No. Una de las cosas que más me daba intranquilidad a veces cuando salíamos del canal, a veces tarde, en la noche, cuando terminan los programas, Sí. en invierno, era que salía siempre caminando. Sí. A mí me daba vergüenza salir en el auto y pasar por el lado de él. Yo esperaba que él fuera en la puerta y que subiera el remis para pasar. Me daba vergüenza pasar en el auto al lado de él. O sea, era tanto el respeto. No es que no decir, sabía manejar, sino que le daba fiaca, no él manejaba. no quería manejar. No. Él no quería que lo llevaran. Sí, sí. Y había que ir a traerlo. Y también me decía que cuando iba a la radio en la tarde le gustaba caminar. Y que a veces llovía. Decía, me voy caminando a la radio y después es un problema para que algún jugador de hoy nos quiera hablar en la radio, patrón. ¿Qué hago? Y nos sentábamos y me decía anécdotas y me hablaba de lo del panadero y de Quique y de todo como era en esa época. De Coco, ha cambiado mucho, Basile. como decía Marcelo, han cambiado mucho los tiempos, ¿no, Marcelo? Sí, porque aparte de eso de caminar, bueno, él vivía por la Recoleta y yo antes decía que era muy porteño, porque si algo porteño es tomar un café en el bar, ir caminando, depende de la zona que vivas, si él vivía en Recoleta, hasta la radio, está el centro, y volver y tomar el cafecito, y siempre esa vida bien porteña que a Roberto le gustaba tanto, y recuerdo cuando salía de acá, llegaban, nosotros estábamos comiendo, y Claro, ¿de verdad? él tomaba el cortado. ¿No cenás, Mariscal? No, yo ceno a la noche. Se iba a algún restaurante, o se iba al restaurante del hijo, y cenaba tarde. La vida de un bohemio, de un tipo de acá, de esta ciudad de Buenos Aires. Como antes marcábamos, Roberto canalizó también a través de los medios y de distintas actividades relacionadas con el deporte esa falta que sintió después de terminar de jugar, y por eso fue funcionario, fue secretario de deportes, se dedicó a la psicología social, porque empujado por esto que contó el patrón Bermúdez cuando dejó de jugar, se apoyó en la psicología para atravesar ese momento. También estudió y se recibió de psicólogo social, un tipo entrañable y absolutamente interesante. Y recién Marcelo marcaba que tenía una gran relación, una gran admiración por Riquelme también, y Román también por él. Para mí es un lujo cada vez que me llaman para hacer una entrevista y lo primero que me sale preguntar es si vas a estar vos, Roberto. Yo soy un simple jugador de fútbol, Roberto, que dice las cosas como le salen, que ve el fútbol de una sola manera, que amaba jugar a la pelota y que, vuelvo a repetir, estoy muy agradecido a todo el cariño que vos siempre me das, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y eso fue el último programa del año pasado, Claro. ¿sí? Que disfrutamos con Riquelme, con Roberto y con ustedes, compañeros. Juan Pizorín, ídolo en River, ídolo en Cruzeiro, nada menos, igual que el Mariscal, por siempre Mariscal. También Fernando Cabenagui desde Chipre, que en paz descanse, Mariscal Roberto Perfumo. Y Pablito Lavallén, nuestro ex compañero y técnico de San Martín de San Juan. Gracias, Roberto, por tantas enseñanzas, te vamos a extrañar, fue un placer haber compartido tiempo con vos, que en paz descanse. Le mandamos un abrazo, Pablo, del grupo Hablemos, que disfrutamos tanto el año pasado, ¿no? Yo me acuerdo también de esa nota que le hicimos Sí. a Román, que eran aproximadamente las 6 de la tarde. Ese día Roberto no tenía que venir al programa. No. Era el cumpleaños de la esposa. Sí.
Está bueno que cuentes eso. Sí. Y Román dijo, pero si no está Roberto no voy. No lo hago. Roberto. Y bueno, y ahí llamando a Roberto y bueno, como... Moviendo un par de horarios. Con la gentileza que lo caracteriza. Y todo se dio. Vino, estuvo acá, fue hasta tarde. Recuerdo que creo que nos fuimos a las 12 de la noche ese día. Y se fue porque dice, me van a matar. Así la señora lo estaba esperando para ir a cenar. Es cierto, es muy cierto. Recién leyendo las palabras de Pablo Lavallén, hoy se comunicó con nosotros Nico Cambiaso, que nos acompañó todo el año pasado, también para mandarle un saludo muy grande a la familia, y también Martín Palermo, que también estuvo un tiempo con nosotros aquí, además de tantas entrevistas que le hizo, y tenía mucha admiración por Roberto, así que Martín quiere mandar un saludo a la familia del Mariscal, y lo hacemos y se lo agradecemos muchísimo. También a Julio Falcioni, también un agradecimiento, y el saludo de Julio para la familia. Es innumerable la cantidad de gente que escribe en las redes sociales, que se comunica con nosotros, con la producción, para llevar sus condolencias. Lo agradecemos muchísimo, y eso es lo que generó Roberto Perfumo en todos los que hoy quieren saludarlo. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Hablemos de fútbol por ESPN. Para esperar el estreno invitamos al escenario a Héctor Molinari. Más de los conceptos de los jugadores, técnicos, preparadores físicos. Buenas noches, muchas gracias. A Aptra, por supuesto, ESPN, a Pablo Mamone, Carlos Sepiurca, Federico Reina, a Peto, Pinino, Cámaras, Pipi, Salvador, Nicolini. Fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Son 6 años de esta aventura. Ojalá podamos seguir muchos años más. Uno de los reconocimientos que tuvo el programa, y por supuesto también el Mariscal a lo largo de todos estos años, insisto, fueron muchos años, y él charlando también te decía, ¿sabes? Hace cuántos años ya que estoy en el programa, y cada año, cada momento que empezaba, o empezaba un torneo, o el año pasado la Copa América y demás, le ponía la misma energía, ¿sí? La misma pasión para tratar de lo que él pensaba le pueda llegar a la gente, más allá de charlarlo con nosotros. Eso era lo que a Perfumo más le preocupaba, que la gente pueda entender lo que él proponía. Quería hablar absolutamente y únicamente de fútbol. Sí. Eso era el sello de Roberto. A él no le interesaba nada que no fuera el fútbol, qué sentía el jugador de fútbol, cómo lo vivía y qué estaba tratando de demostrar dentro de un campo de juego. Cuando le querían tocar otros temas, te sacaba enseguida. Sí. No me interesa la vida personal de nadie. Cada uno hace lo que tiene que hacer fuera de la cancha. A mí me interesan los jugadores que saben y juegan a la pelota. Y defendía a ultranza su situación. Y los programas con él eran distintos. ¿A usted no les pasaba eso, muchachos? Que cuando él estaba ahí, los programas tenían un perfil distinto. Era un desafío porque tratar de aprovechar todos los costados que él podía tocar sobre el juego, y también sobre la conducción de los grupos y sobre los vestuarios. Yo me acuerdo que ponía mucho énfasis en preguntarle qué le puede haber dicho tal entrenador a tal jugador por este motivo, ¿no? Más desde un aspecto que él podía conocer, que era el psicológico, y también, bueno, pero antes a ustedes qué podían decirles, y se generaba todo un juego en el que Roberto trataba siempre de ser lo más preciso posible, ¿no? Para explicar. Pero esas muy auténtico en su opinión. Porque lo que no te gustaba decía, claro, no, no. Sí, o no estoy de acuerdo. Quizás nosotros lo es pensamos así. un poco más, ¿viste? O lo analizábamos, y él era nada así, auténtico como lo conocíamos. En definitiva no era muy diferente, porque muchos yo la verdad, uno no se puede catalogar de cómo es adentro, es afuera, pero él, como lo veían acá mismo, y casualmente en esta misma silla, era afuera cuando auténtico. Por ahí afuera te decía alguna cosita diferente, esto es un desastre, ¿viste? Pero en general su opinión no era nada pensada ni nada. Todo lo que se le ocurría en el momento él lo expresaba, y lo expresaba bien. Y la verdad que esto ha sido
duro, realmente ha sido duro. Mirá que... Y va a ser, Marce. Yo creo que esta clase de gente se extraña mucho más cuando van corriendo algunos días. Sí, además, ya estábamos preguntando en este año cuándo iba a venir Roberto. Es cierto. Ya nos sentábamos acá y mirábamos la grilla y decía, bueno, Roberto, ¿cuándo va a hacer su aparición? Y es la verdad. Sí, sí, por supuesto que es la verdad y de hecho estábamos ya hoy y en estos días tocando los temas con Roberto acá en las mesas y en determinados programas particulares que estamos gestando y bueno, y digamos, empieza a pasar esto, ¿no? Que la ausencia te hace recordar y recobrar toda esa riqueza que le podía aportar al programa y esto será tranquilizador para muy pocos, pero toda esta cantidad de cosas que estamos escuchando y que estamos leyendo y que estamos diciendo hace, yo creo que define muy bien la figura de la persona que ya no está, ¿no? Nada de su aspecto público, que es de lo que nos ocupamos nosotros y de su relación con nosotros, alguien podrá decir que no era positivo. No. Tengo esa sensación. Y aparte, esta es una casa en la que afortunadamente trabaja gente que es buena gente, además de grandes profesionales, y por eso Roberto estuvo tantos años, ¿sí? Tantos años desde aquel 2002, que hoy nos contaban Pablo Mamone, Carlos Epiurca, que empezó la historia con el Mundial de Corea y Japón 2002, y después se generó Hablemos, y después todo lo que vino más adelante. Vamos a volver en un ratito, todavía tenemos algunos minutos más de este Hablemos de Fútbol tan duro, tan especial, tan doloroso, dedicado al Mariscal. A él le gustaban los potreros. Robertito es uno de los orgullos del barrio. Siempre estábamos en el convento, en la calle. Roberto empezó jugando de 8. Bueno, venía el pelotazo largo y él llegaba siempre. Quedó como la imagen del gran zaguero. Una carrera brillante, excepcional. Era impasable, en el mano a mano era impasable. Un hombre que tiene siempre un algo más, un sabio. Bueno, son todas historias tan lindas que se cierran con esa frase. Recién el Loco Palermo, cuando me escribía para pedirme que extendamos un saludo y más, me decía, además de disfrutarlo en el panel, me identificaba tanto yo con esa frase, abrazo de gol, ¿no? Para Palermo era una frase que le caía perfecto y compartir esos momentos con él lo marcaron mucho, ¿no? Más allá de que por supuesto que no son cogeneracionales y demás. Eran aprendizajes, esta es la verdad, porque no venían a todos los programas, estaba un par de veces por semana, pero los días elegidos, que no tenían que ver muchas veces ni con Racing, ni con River, ni con Boca, sino que viniese a hablar de fútbol y muchas veces venía y te decía, hoy me gustaría hablar de esto, sí, pero tenía esa generosidad que charlamos en el comienzo, no le gustaba hablar solo, ¿sí? Recuerdo que algunas veces intentamos que Mariscal, para la gente es importante tu mensaje, tu editorial, tu manera. Sí, pero yo solo no. Háblenlo conmigo, hablemos de tal tema, pero háblenlo conmigo porque, y eso es ser generoso, estar al par, a la altura y querer compartir con los compañeros. Entonces, y cómo encarnaba de bien el pensamiento del técnico, ¿no? Ustedes no recuerdan que cuando él trasladaba las preguntas siempre encarnaba muy bien el qué puede estar pensando el entrenador, cómo te puede estar mirando, y él se ubicaba como jugador, pero también desde ese perfil especial que tuvo como entrenador. Sí. Porque tuvo ese perfil especial y le quedó esa sensación de él poder manejar esa ambivalencia. Y cuando el jugador era muy joven, siempre él sentía que le estaba hablando un hijo, y el jugador lo tomaba así. Porque yo creo que me parece una gran capacidad para adaptarse, probablemente por sus estudios, esto se le hizo más fácil a lo generacional. El don de gente que tenía. ¿Sí? El don de gente, a lo generacional, en poder compartir con gente de distintas edades. Me acuerdo mucho cuando, gestó ese Gimnasia ganador de la Copa Centenario, sí. Y nos hablaba de los Barros Esqueloto y cómo llegaban y que les decía. Y lo que nos decía los Guillermo y Gustavo. Sí. Y después dirigió a Olimpia de Paraguay y lo sacó campeón también. Después, fue y dirigió al Santa Fe. También tiene una gran carrera como entrenador. Su talla y su jerarquía como futbolista
hace que uno por ahí pierda de foco todo aquello, Claro, pero tenía una gran talla como entrenador y una buena visión también, Marce, de los aspectos de los equipos. Rápidamente se daba cuenta enseguida, de por dónde iban los partidos. Sí, enseguida. Y tenía una buena lectura del juego. Le gustaban los buenos futbolistas, como era él, ¿no? Siempre igual, alguno que raspe, te decía, ¿viste? Viene bien. Y sí, alguno que raspe le gustaba. Total, ninguno era falta. Bueno, está claro también lo que decía Coco, ¿no? Basile. Otro tiempo. Y otro tiempo, ¿viste? Bueno, pero fíjate con que todas las cámaras que hay, que una de las tendría que jugar diferente. De las virtudes que más se le rescata es la capacidad de anticipar. Y te miro a vos, Jorge, por un tema de puestos en la cancha, la capacidad de anticipar, de llegar a los cruces, de que los compañeros puedan confiar en vayan, que está Perfumo. Pero él era único. Él era único. Yo no tuve la fortuna de verlo jugar, muchachos. Yo lo que pude ver de él lo vi por videos. Y lo que pude mostrar y lo que puso en las imágenes, y era único. La velocidad que tenía para llegar a los costados era lo que dijo Quique hace un rato. Y yo con Quique he hablado mucho de Roberto. Claro. Porque me contaba muchas historias. Sí, que hablaba mucho de él. Y me decía, Jorge, no te imaginas lo que era jugar con Roberto a la espalda. Era un padre dentro de la cancha y un guía total. Lo veo nuestro productor, a Ricky Cohen, que hace muchos años se relaciona con el Mariscal por el programa y bueno, también estamos todos acompañándolo. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Fue un Guille. programa muy difícil. Muy difícil, muy de duro. Lo hemos hecho con el mayor cariño posible. Y lo va a cerrar el Mariscal, como siempre, su Hablemos de Fútbol. De 100% de entrenadores, el 75% son defensores. Abrazo de gol, hasta el próximo partido. Chau.